Mauricio jugaba muy feliz con sus compañeros de grupo. Por las tardes solían reunirse a jugar fútbol. Al atardecer, se sentaban afuera de la casa de alguno de ellos a contar sobre historias ficticias que podían imaginar la mente de los niños de 10 años de edad. Así transcurría su vida entre escuela, juegos de pelota e historias y cuentos que les diera su imaginación. Esos chiquillos ocupaban un lugar importante en su vida, prácticamente eran como su familia. Mauricio al nacer quedó huérfano de madre. Vivía con su padre Ernesto, quien era abogado, y estaba completamente comprometido con su carrera. Vivían en un pequeño pueblo a orillas de la ciudad. Cada día manejaba una hora de ida a su trabajo y otra hora de regreso a casa. Una vez en casa seguía revisando los documentos sobre los casos de sus clientes. Conforme Mauricio iba creciendo, su padre se despegaba más de él. Estaba tan comprometido con su trabajo y no tenía la convivencia que hubiera querido con su hijo. La feria del pueblo estaba por llegar y Mauricio estaba muy contento. Era uno de sus lugares favoritos para divertirse. Le gustaba pasearse en todos los juegos posibles en compañía de su padre. Año con año iban juntos, a excepción del año anterior en que su padre no lo acompañó. Argumentó estar muy cansado y con mucho trabajo por hacer. A cambio le dio dinero para que invitara a 2 de sus mejores amigos a que lo acompañaran a la feria. Este año Mauricio tenía la esperanza que iría a divertirse a la feria en compañía de su padre y eso lo hacía feliz. Su padre era todo lo que él tenía. Era un hombre amoroso con su hijo y muy entregado a su trabajo, pero poco a poco se estaba distanciando físicamente de su hijo. Sin darse él cuenta, su trabajo lo envolvió. La vecina les ayudaba en la limpieza y a preparar la comida. Cuando Ernesto regresaba a casa después de una larga jornada laboral, abrazaba a su hijo y le preguntaba cómo le había ido en su día. Después de darse una ducha, cenaba junto a su hijo, a quien llevaba a su cuarto para arroparlo en su cama. Juntos hacían la oración de la noche. Después de darle un beso, se encerraba en su estudio a revisar los casos de los litigios de sus clientes. Así era su vida, su tiempo no le daba para más. Un día, al volver de la escuela, Mauricio se sentía muy cansado y sin energía. Llamó a su padre para que regresara a casa y lo llevara al doctor. A la exploración física, el doctor no encontró síntomas relevantes de algo preocupante y le diagnosticó un leve resfriado. Le dio analgésicos, antigripales y reposo en cama. A la mañana siguiente para Mauricio fue muy difícil levantarse de su cama. Su padre le dijo que no fuera a clases y que se quedara a descansar mientras mejoraba. La vecina fue a cuidar de Mauricio mientras Ernesto tenía que ir a trabajar. Ese día Mauricio no reportó ninguna mejoría. Se podría decir que su salud estaba empeorando. A la mañana siguiente tenía mucha fiebre y se quejaba de dolor de huesos. Su padre lo llevó al hospital. Mauricio fue internado y sometido a una serie de estudios en los cuales encontraron leucemia, un terrible diagnóstico que le cortaba a Ernesto la respiración. No encontraba explicación del por qué un niño de 10 años pudiera tener esa terrible enfermedad. La leucemia estaba muy avanzada y el tiempo estaba en contra. No había tiempo para trasplante de médula, pues Mauricio estaba muy débil y no resistiría la operación, y en el peor de los casos le quedaban solo unas horas de vida. Ernesto abrazó a su hijo con todas sus fuerzas y le pidió perdón por no haber compartido más tiempo a su lado. Mauricio, sin fuerzas y muy apenas pudiendo hablar, le decía que no estuviera triste, que él iba a mejorar y que irían a la feria y juntos serían muy felices. Ernesto arropó a su hijo y, cargándolo en sus brazos, lo llevó a su carro. El médico le decía que no podía sacarlo del hospital, pero él no hizo caso. Sabía que quedaba muy poco tiempo para cumplir la última voluntad de su hijo. La vecina, quien estuvo con ellos, abrió la puerta del carro. Mauricio fue acostado en el asiento trasero. Ernesto condujo a la feria. Era de madrugada y el portón de acero se encontraba cerrado con una gruesa cadena con candado. Accionó el claxon varias veces hasta llamar la atención de la caseta de vigilancia. El guardia se acercó para ver qué sucedía. Ernesto le suplicó que lo dejara entrar, pues su hijo estaba muriendo y quería cumplir su última voluntad. El guardia le abrió el pesado portón, prendió las luces de la feria y encendió el mecanismo del juego favorito del niño, en el que solía subir con su padre. Ernesto subió a Mauricio y lo sentó en la banca del carrusel. El niño ya no tenía fuerzas para pararse, tenía mucha fiebre y su cara tenía manchas rojas. Estaba semiconsciente y a punto del delirio.
Con voz débil le dio a su padre las gracias por haberlo llevado a la feria y por hacerlo tan feliz. Ernesto lo abrazó fuertemente contra su pecho sintiendo su débil respiración y le dijo que era lo mejor que él había tenido en su vida. Sintiendo como el débil cuerpecito de Mauricio se desvaneció hasta el último suspiro. La vida nunca será suficiente para mostrarle a nuestros seres queridos cuánto los amamos. Demos más tiempo a nuestros hijos porque la línea de la vida es muy frágil y en cualquier momento trascendemos.